Sí, solo creo que es conveniente que primero respetemos a quienes hemos invitado. Segundo, si fuera posible en un segundo momento de las intervenciones posteriores, nos pudiesen dar una opinión acerca de si esta obra de la línea 12 es excesivamente mayor en costos a otras experiencias nacionales e internacionales. Es un tema que me parece que hoy en día el mundo, la economía es globalizada y valdría la pena pues tener esa opinión. Si hay oportunidad y otras intervenciones lo permiten, yo quisiera que abonaran a favor de la investigación de esta comisión, pues algún dato al respecto. Y muchas gracias por acudir. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Rodríguez Doval. Muchas gracias, presidente. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, licenciado Marcelo Ebrard, senador Mario Delgado. Yo lo primero que quiero dejar muy claro es que desde el inicio de los trabajos de esta comisión especial, Acción Nacional solicitó que pudieran venir a comparecer o a reuniones de trabajo tanto los funcionarios de la actual administración como los funcionarios de la anterior administración. Eso nosotros lo venimos repitiendo desde hace varios meses, y que vinieran no solamente a ejercer ciertamente su derecho de audiencia, sino sobre todo a rendir cuentas. Por eso Acción Nacional reitera que este informe que se ha presentado es parcial y es incompleto hasta en tanto no tengamos toda la información, y quiero aprovechar también este momento para solicitar a esta comisión considerar tener reuniones de trabajo con el señor Enrique Orcasitas y con el señor Francisco Bojorques. Uno, el primero, director del proyecto Metro en la anterior administración, y el segundo, director del sistema de transporte colectivo Metro, también en la anterior administración. Creo que tienen varias preguntas que responder. Señor Ebrard, yo le quiero hacer 3 preguntas. La primera, hay un informe, el informe de Sistra, que contiene muchos datos técnicos acerca del trazo de la línea 12 del metro. En este informe se habla de 14 curvas con radios menores a los recomendados, es decir, por debajo de los 380 metros. Incluso se menciona en este informe que algunas de ellas tienen 110 metros de radio. Estas cerradas curvas, que según el informe no cumplen con estándares internacionales, así como la incompatibilidad riel-rueda, han sido señaladas como las principales causas del acelerado deterioro de los trenes y de las obligadas reducciones en la velocidad. Yo le pregunto por qué en su momento se tomó la decisión de desviarse del plano de ingeniería civil diseñado originalmente, que era subterráneo y sin curvas tan pronunciadas, teniendo presente que esto podía traer consigo algunos riesgos de descarrilamiento. Mi siguiente pregunta está relacionada con lo anterior. También se ha hablado que gran parte del problema se da en el tramo elevado de la línea. Este tramo, además de que se encuentra muy próximo a los humedales de Tláhuac, zona en la que, por cierto, se dice que no cuenta con la estabilidad requerida para soportar una obra de la magnitud, fue también desaconsejado por la propia Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, la PAOT, en marzo de 2010. La pregunta es por qué en ese momento, a pesar de esta recomendación, el gobierno del Distrito Federal tomó la decisión de hacer este tramo elevado. Y por último, y con eso termino esta primera intervención, comentaba, o más bien el senador Mario Delgado dejaba planteada una pregunta en su intervención anterior, en la primera que tuvo, de por qué está cerrada la línea 12. Yo le quisiera preguntar, licenciado Ebrard, ¿cuál sería, a su juicio, la responsabilidad de la actual administración encabezada por Miguel Ángel Mancera? Se ha mencionado, y parece que también tiene que ver en el cierre de esta línea 12, la falta de mantenimiento. ¿Usted qué opina al respecto? Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene uso de la palabra hasta por 3 minutos para dar respuesta al licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon. Sí, muchas gracias. Bueno, precisamente yo decía al principio, en una de mis intervenciones pasadas, que es muy importante que esta comisión se allegue y tenga las bitácoras de todas las decisiones que se tomaron en las 24 mesas de las que yo hice referencia.
porque ahí se tomó, una de las decisiones que se tomó fue hacer el tramo elevado y encargarle a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Instituto de Ingeniería, el diseño de la cimentación, porque es un problema técnico mayor, sea subterráneo o sea elevado. El Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México supervisó lo que es el diseño de la cimentación y el tipo de estabilidad que tiene el tramo elevado. Y según el informe de Sistra, el tramo elevado no tiene dificultades de vibración o hundimientos diferenciales. El Instituto de Ingeniería hizo ese trabajo. Entonces es una decisión técnica y cada curva o todo el trazo tiene sus bitácoras correspondientes. En ese momento, tanto Proyecto Metro como la supervisión toman las decisiones respecto al trazo. No es una decisión política, es una decisión técnica, el trazo. La interfaz riel-rueda, yo sintetizaría lo siguiente. Tanto al inicio de operaciones como en la recepción definitiva de la línea, no hay elementos disponibles, al menos que yo conozca de mi conocimiento, que marquen un problema en la interfaz como para modificar el diseño del tren. Yo les mencionaba que el sistema de transporte colectivo Metro tiene un libro blanco que tampoco está en poder de esta comisión, en donde viene el proceso de diseño del tren, la aprobación de las especificaciones, la supervisión, incluso en España. Luego, las actas de inspección y las actas de recepción en México. Me parece que será muy importante que ustedes tengan este material porque me queda claro que no lo tienen. Bueno, ¿a qué voy con esto? Tanto al inicio de la operación como para el mes de julio y cuando fueron recibidos los trenes, que por cierto hay un acta por tren, que sería también muy importante que ustedes la tengan, porque el responsable de toda la recepción y el proceso y protocolo para aprobar cada tren es el mismo personal técnico en mi administración que en la actual. Es el representante técnico del sistema de transporte colectivo para el contrato mencionado, el gerente de ingeniería y representante técnico del sistema, es hoy en día el mismo, el ingeniero José Antonio Ávila Mejía, y en las dos administraciones ha trabajado un equipo responsable de esto. En ninguna de estas actas que aquí tengo, que ustedes tampoco tienen, hay ninguna observación respecto a dificultades en la interfaz, sea para el inicio de operaciones o para la recepción de la línea. Entonces, ¿cuál sería mi punto de vista sobre responsabilidades de mi administración? Ya las di. Y si hay responsabilidades de las que yo tenga que hacerme cargo, lo haría sin lugar a dudas. O sea, no vengo aquí a decirles, yo no estuve, yo no supe, yo no sé nada. Nada más que lo que no me parece justo es que se hagan imputaciones genéricas como las que me fueron hechas en la tribuna el otro día. Conté demasiados adjetivos y muy pocas pruebas. Respecto a la actual administración, no me corresponde a mí determinar responsabilidades, no emitiría yo una opinión sobre ese particular. Lo que sí me gustaría es que muy pronto tuviésemos todos los ciudadanos muy claro qué es lo que está ocurriendo y cuándo se va a poder resolver, porque finalmente, como decía yo, si el problema es el diseño del tren o las especificaciones del tren, entonces eso se puede corregir muy pronto. No tendríamos que esperar tanto tiempo para ello, si es que esa es la conclusión del gobierno del Distrito Federal. Gracias, diputados. Gracias, licenciado. Tiene la palabra para formular réplica hasta por 3 minutos el diputado Fernando Rodríguez Doval. Gracias, presidente. Yo nada más quiero reiterar que en Acción Nacional no estamos a favor ni de linchamientos mediáticos ni tampoco de exoneraciones anticipadas. Exigimos que las autoridades correspondientes hagan una investigación seria, objetiva, imparcial y que en caso de encontrarse alguna irregularidad de tipo administrativo o incluso la comisión de algún delito, por supuesto se castigue ejemplarmente a los culpables sin importar a la administración a la que pertenecen. Y por supuesto también nos ponemos del lado de ese 500,000 de ciudadanos que diariamente utilizaban esta línea 12 y que hoy por desgracia pues no la pueden utilizar. Argumentos van, argumentos vienen, pero los que no van ni vienen son los casi 500,000 ciudadanos que hoy en día
no pueden hacer uso de esta línea. Muchas gracias por sus respuestas, licenciado Ebrard. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado José Isidro Moreno Árcega. Hasta por 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que agradezco a todos que podamos seguir desarrollando. Felicito los trabajos de esta comisión y cada uno de los compañeros diputados que pertenecen a ella. Tan funciona y tan buen trabajo hace que aquí estamos y seguimos viendo este tema de la línea 12 del metro. Nosotros hemos escuchado con mucha atención, pero sin embargo sus dichos no coinciden con los documentos que han hecho llegar las autoridades a esta comisión. No seremos nosotros quienes juzguemos porque no es así. Nosotros no sancionamos a nadie. Para eso están las instituciones de Procuración de Justicia e Impartición. Pero será ante la Procuraduría de Justicia ante donde deberán confrontar sus dichos con las pruebas documentales para fincar las responsabilidades a quienes correspondan responsables de los sucesos de la línea 12 del metro, porque además lo que la gente menos quiere es que haya impunidad. Y hoy por hoy no hay obra más cara que la que no funciona, como la línea 12 del metro. Y yo preguntaría al ciudadano Marcelo que, de acuerdo con las auditorías de la Superior de la Federación, el gobierno del Distrito Federal formalizó indebidamente en el convenio de modificación número 1 los apellidos del director general del proyecto Metro y que coincidían con uno de los directores generales de la construcción de ICAS, Sociedad Anónima de Capital Variable. ¿Qué acciones tomó su administración una vez que se hizo sabedora de esta situación? ¿Qué acciones se tomaron para finalizar con el conflicto que había y que se conocía respecto a estos familiares al que nos estamos refiriendo? ¿Y por qué Orcasitas no fue sujeto a proceso durante su administración? Además, resaltamos que es la Contraloría del Distrito Federal la entidad que ha sancionado a Orcasitas. Son hechos que vienen de años atrás y fueron dados a conocer, derivados del ejercicio de las facultades por parte de la autoridad competente. Y lo único que nosotros buscamos es una total transparencia. Segunda pregunta, señor, ¿usted conoció del tema de trenes de neumáticos o férreos? En algún momento el ingeniero Francisco Bojorges le pidió opinión para la decisión o le informó, porque también es un tema que ha resultado las vías y los trenes, las llantas. Y una pregunta que no contestó claramente a una diputada compañera, que fue ¿cuánto costó la obra? Yo quisiera conocer de su voz el total del costo de la obra, porque solamente se dejó ir dándonos otros argumentos, pero no precisó el costo total de la obra. ¿Y sería cuánto en esta intervención? Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra para responder hasta por 3 minutos el licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon. Sí, muchas gracias. En los documentos que les estoy entregando el día de hoy, que veo que no fueron requeridos por la comisión, porque no creo, diputado, con todo respeto, es una interparlamentaria, ¿ok? Bueno, decía yo que los documentos que les estoy entregando el día de hoy, muchos de ellos, me doy cuenta, o la inmensa mayoría, no son de su conocimiento. Y qué grave que sea así, diputado, con lo que se leyó en el Pleno, con los adjetivos de los que fui objeto sin ser escuchado, sin que se conocieran estos documentos, y que además estos documentos dan por tierra con muchas de las cosas que se afirman. Aquí le doy este documento que es ¿cuál? Fecha 5 de septiembre del 2008, el Contralor General contesta a una consulta que le hace el secretario de Obras. Y dice, el entonces secretario de Obras le consulta respecto
dice lo siguiente: debido a la experiencia y méritos profesionales del ingeniero Enrique Horcasitas Manjarrés en el ámbito de la ejecución de proyectos de obra pública de especial relevancia y complejidad, se ha considerado como un candidato idóneo para ser designado como director general del proyecto Metro. Sin embargo, su hermano, Luis Horcasitas, es empleado de la empresa Ingenieros Civiles Asociados. Como es de su conocimiento, Ingenieros Civiles, Alstom Mexicana y Carso, se lo manda al Contralor, actuando conjuntamente tienen a su cargo la ejecución del proyecto referido. En esas condiciones ruego a usted se sirva informarme si del texto del artículo 47, fracción 13, 13ª de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos o de cualquier otro dispositivo legal, reglamentario o institucional aplicable en el ámbito del Distrito Federal se desprende algún impedimento insalvable para la designación del ingeniero Enrique Horcasitas. Contesta el Contralor, entonces, el licenciado Ricardo García Sáenz Lavista, y aquí está el oficio, y le señala en la respuesta: no existiría impedimento para tal designación en tanto, primero, ninguno de los expresados ingenieros, ambos de apellidos Horcasitas Manjarrés, sean o hayan sido socios de Ingenieros Civiles Asociados. No existe intervención alguna de Luis Horcasitas en relación con el proyecto relativo a la construcción de la línea 12 y en el evento de que su hermano sea designado como titular. Esto lo conoció la Auditoría Superior de la Federación y lo consideró desahogado. No, por lo que usted me pregunta, me doy cuenta que ustedes no tienen este documento. Pero aquí está, y lo pongo a disposición de la presidencia. El costo de la obra que aparece desglosado es que hay que separar dos cosas: la obra civil del contrato de trenes, porque si se hace una suma, son sumas difíciles de realizar como las que se han hecho. Entonces la obra civil en número redondo son 22,000 millones y ya se explicó aquí cuál es el costo que tiene cada año el contrato de trenes. El promedio, nada más déjeme decirle por favor, de la obra, sí, no, pero para que me vas a auxiliar con la cifra de los trenes. El costo de la línea 12, si la comparamos con otras en el país, la línea 12, el costo por kilómetro es de 700 millones de pesos. La línea 3 de Monterrey es de 760 millones de pesos, actualmente en obra. El tren interurbano México-Toluca se supone tendrá un costo entre 670, quizá un poquito más de millones de pesos. Entonces estamos en un promedio por kilómetro. 22,000 millones es la obra civil. Lo demás es un pago anual a 15 años. Entonces, estos son los datos, señor diputado. Y hay una observación que fue resuelta en tiempo y forma en el año 2008. Me preocupa que no tengan ustedes estos elementos, pero se los voy a dejar, señor presidente. Permítanme, gracias. Tiene la palabra para formular réplicas por 3 minutos el diputado José Isidro Moreno Arcega. Lo de las llantas férreas. Tiene el uso de la palabra para terminar, licenciado. Pido solo unos segundos para contestarle. La decisión respecto al si es férreo o es neumático es un dictamen, que por eso se titula así, dictamen técnico, que elabora el sistema de transporte colectivo con un grupo especial de trabajo que ya referí y que fue emitido en el mes de septiembre del 2007. Y ahí tiene usted las firmas. Gracias. Nuevamente tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el diputado José Isidro Moreno Arcega. Mire, la verdad es que todo lo que usted dice de la realidad pareciera que está perfecto, pero la realidad es otra, porque hoy, por hoy, no funciona la línea 12 del metro y nadie nos dice por qué. Pareciera que la bolita es de un lado, de otro. Hoy, por hoy, 500,000 ciudadanos son afectados en su economía y en el tiempo de su vida diaria. ¿Y quiénes son los responsables de esta situación? Hemos tenido también
la visita que hicimos físicamente a la línea 12, vecinos que se nos acercaron de la delegación Benito Juárez, no yo solamente al dicho de los vecinos, de la delegación Tláhuac y Iztapalapa, en la situación que se fueron afectadas en sus casas, nadie les ha dado respuesta. Y también se habla de la violación de derechos humanos. ¿Y quién protege los derechos humanos de estas 500,000 ciudadanos diariamente por la incapacidad, frivolidad o futurismo? Usted contestó que son 22,000 millones de pesos de la obra. Lo vamos a checar, me voy a dar a la tarea de ver nuevamente, porque se habla de cantidades más grandes. Usted, fue su dicho, 22,000 millones. Por eso, y sobre el asunto de trenes neumáticos o férreos, aquí tengo un documento, señor. México Distrito Federal a 20 de agosto del 2007. Para el licenciado Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal, del ingeniero Francisco Bojorges. Asunto, trenes neumáticos o férreos. Con relación a la construcción de la línea 12, me permito informarle que la decisión de seleccionar trenes con tecnología neumática o férrea, en el año 2002 se realizaron estudios de ingeniería básica de dicha línea. Aquí está, de los técnicos que aquí se hablan. Aunque más del 90% de metros en el mundo son férreos, yo les sugiero que decidamos por trenes neumáticos, previendo cualquier incidente grave en la línea 12 que pudiera opacar sensiblemente nuestra administración, dadas las condiciones de inestabilidad de los suelos del Distrito Federal. Vayámonos por la segura, y aquí está el documento. No lo estoy diciendo yo, por eso le pregunté. Usted dijo que es el consejo, aquí está el titular, pero a fin de cuentas, el responsable de la administración era usted, señor Marcelo. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Continuamos. La agrupación y los grupos parlamentarios han inscrito para la última ronda de preguntas hasta por 3 minutos a los siguientes legisladores. Agrupación Morena, al diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Nueva Alianza fue la que se dio su turno. Movimiento Ciudadano, al diputado Ricardo Mejía Verdeja. Partido del Trabajo, la diputada Magdalena Núñez Monreal. Partido Verde Ecologista de México, al diputado Antonio Cuellar Estefan. Partido de la Revolución Democrática, al diputado Roberto López Suárez. Partido Acción Nacional, al diputado Alfredo Rivadeneira Hernández. Y Partido Revolucionario Institucional, al diputado Abel Guerra Garza. Una disculpa al diputado Alfredo. Así que tiene el uso, si me lo permites, nos sujetamos. Bueno, pero es que así viene el acuerdo y así lo aprobamos. Entonces, tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Hasta por 3 minutos. Sí. El que nada debe, nada teme. Y el orden de los factores no altera el producto. Hay una contundencia en la información de lo que hemos estado alegando. Reitero, parece ser un informe propaganda, informe ficción, informe instrumento de golpeteo político
y probablemente pudiera hasta pensarse de que una pretendida represión. Hay que averiguar a fondo los hechos y la verdad es que acredito que hay mucha información que serviría si la comisión camina por el rumbo de lo que esperan los ciudadanos para enmendar, inclusive la última intervención. Yo sí creo que debe venir Bojorquez, Orcasitas, Joel Ortega y hasta Mancera a dar la cara y a informarnos muchas de las cosas que aquí se están planteando. También hay que aclarar que por el fondo del debate, y sobre todo a estos del Verde, que más bien son el PRI, que no se aprobó ni en la mesa directiva y mucho menos en el pleno este documento. Por lo demás, lo que leyó el pretendido abogado, que yo creo que es bueno para las chicanas, pues es un buen prontuario, no está relacionado con los hechos, serviría para que algunos de sus socios se pudieran enterar por los probables problemas en que se pudieran meter. Pues ya sabemos que les gustan mucho los negocios al amparo del poder político. Yo particularmente creo que sí hay un tema central ahorita en esto de si se va a requerir cambio, modificación o ajuste de los trenes. Y creo que para apoyar la información que requiere esta comisión, yo tendría una primera batería de preguntas al licenciado Marcelo Ebrard. El cierre de la línea 12 afecta a cerca de 500,000 de personas. No se dieron cuenta que el resultado natural de desgaste ondulatorio que se presentó desde el periodo de pruebas y familiarización iba a tener un impacto en las condiciones futuras de operación de la línea y que se iba a seguir presentando. ¿Qué acciones correctivas se plantearon en su administración para que el impacto se redujera a lo mínimo razonable? ¿Qué acciones correctivas se plantearon en la nueva administración que usted conozca? Porque me imagino que deben ser temas que debe de usted estar interesado y debe de estar al pendiente de qué se está haciendo. ¿Las situaciones de desgaste ondulatorio son normales o tienen que ver con otras cosas, con otras causas? Ya hemos oído a alguien hablar del caso de Medellín. Este es un caso que se pueda tomar en cuenta como referencia. Y por último, yo sé que en el fondo en el quid, como dicen los abogados del asunto, sin duda priva la necesidad de saber dónde está la responsabilidad o, como dice la gente, dónde quedó la bolita. En el gobierno de la ciudad que usted encabezó o en las medidas que la administración actual está realizando o haya realizado o no haya realizado. Yo ya lo oí que no se quiere referir a ello. Sería bueno desde mi punto de vista algún día conocer su opinión. Yo no sé si más adelante se sabrá. Pero lo que sí hemos planteado, y yo lo he escuchado a usted en los medios de comunicación decir que por el asunto de IGA, como que, y en eso yo coincido, desde Los Pinos se está instrumentando esta campaña de propaganda en contra de usted directamente en este momento. Pero yo, a diferencia de usted, creo que también, y quisiera saber su opinión, algunas fuerzas políticas dentro de una estrategia más global del régimen, desde mi punto de vista, quieren desactivar las investigaciones a la presidencia de la República, concretamente por los actos de corrupción que son previsibles a partir de la Casa Blanca y de sus vínculos con Hinojosa o el Grupo IGA. Yo quisiera saber si usted cree, estando en los zapatos que usted está, si esto es posible, pensar eso, y pues me gustaría conocer si considera su opinión. Gracias, diputado. Tiene para dar respuesta el licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon hasta 3 minutos. Muchas gracias. Bueno, si me permiten, en primer lugar, precisar, y aquí tengo la comparecencia del ingeniero Bojorquez respecto a las tarjetas a las cuales se les dio lectura ahorita brevemente, decir que él dice en la comparecencia, en sentido coincidente con el dictamen del que ya hablé, que es de septiembre del 2007,
que se hizo una metodología que quedó debidamente documentada, en donde en efecto los beneficios y las complejidades entre uno y otro, neumático o férreo, finalmente de acuerdo a la ponderación que se dio a cada una de ellas, la suma de ellas prácticamente quedaban empatados. El único problema que yo les podría decir con el neumático es que es un tren muchísimo más complejo. Su mantenimiento, por supuesto, requiere de mayor especialización. El costo de las refacciones es muy alto, muy alto. Hay pocos países en el mundo que operamos con neumático, como el caso de algunas líneas del París, Canadá, etcétera. Obviamente los proveedores de neumáticos están amarrados a los organismos que operan con un metro neumático. En cambio, el tren férreo es un tren que prácticamente opera en todos los países del mundo. Por ejemplo, en Francia, por una serie de ejemplos, tenemos la línea A en México y también la línea 12. En síntesis, el ingeniero Bojorquez respalda el dictamen y explica en su comparecencia que él se inclinó y respaldó la conclusión de que fuera férreo. Respecto a lo que me señala, diputado, a mí me parece que claramente hay una intencionalidad política, ya lo he dicho, puesto que esta sesión debió haberse celebrado antes. Y segundo, si no fuera así, entonces, ¿por qué se agendó en el Pleno antes de que tuviéramos oportunidad de proporcionarles a ustedes los documentos que aquí están? Más allá, cualquier comisión especial o de investigación sobre asuntos importantes a nivel nacional debería respaldarse, pero eso ya es una opinión personal. Gracias por su atención. Gracias, licenciado. Tiene hasta por 3 minutos el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara para hacer la réplica. Bueno, a mí me parece que hasta este momento de la audiencia queda demostrado que era vital escucharlos a ustedes, que sigue siendo muy importante que se presenten más servidores públicos de la anterior administración, de la actual administración. Deberíamos de preguntarles muchas de estas cuestiones, de allegarse mucha más información. Creo que también, y es la opinión de mi fracción parlamentaria, se ha hecho un mal uso por parte de la Comisión de Información de manera ilegal, se ha actuado fuera de la norma y pues nosotros nos seguimos manifestando por la presunción de inocencia, por el derecho de audiencia, pero no solo para dejarlos hablar el día de hoy y después ya tomadas las decisiones, pues como para taparle el ojo al macho. No. Se necesita escuchar a los que fueron responsables, a los que son responsables en este tema nodal, pues para tomar las medidas que se debieran tomar, pero no como vemos que la comisión, por iniciativa del PRI y al parecer por mandato del Ejecutivo Federal, está tomando con esta actuación parcial, superficial, con objetivos netamente electorales, y exhortaríamos a los compañeros de la comisión a que se continúe y complete su investigación con seriedad en el marco de la competencia de la propia comisión. Esto implicaría dejar de ser instrumento del PRI del gobierno federal y evidentemente implicaría reponer el procedimiento que todavía tendremos que dirimir seguramente en el pleno de la Cámara de qué hacer con el dictamen, porque evidentemente todavía estamos trabados en ese punto. Yo insisto que el diputado que ha querido aquí argumentar a defender lo que ya fue como acto consumado, pues no es así, porque lo que argumenta no se relaciona con los hechos, y más bien con los hechos puede estar hasta la responsabilidad del presidente de la comisión, de los diputados que votaron a favor de esta irregularidad en esto que ha sido muy accidentado en el fondo de la investigación. Yo llamo a los diputados y a la Cámara de Diputados de esta comisión a comportarse a la altura y a reponer todos los procedimientos que tengamos que hacer, a llegarnos de información y a continuar con las audiencias, y evidentemente que a la brevedad poder resolver conforme a derecho en beneficio de los ciudadanos.
Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el diputado Ricardo Mejía Verdeja. Gracias, presidente. Quisiera, licenciado Marcelo Ebrard, que se pudiera referir al dictamen técnico que hizo la comisión interna encargada de evaluar la tecnología de material rodante, que fue una comisión del propio Metro de la Ciudad de México, porque según este documento que tengo a mi alcance, se establece que tanto los trenes con ruedas neumáticas como los trenes con ruedas de acero son técnicamente solventes, pero concluye este estudio que es 7% más conveniente económicamente el tren de rodadura férrea, si pudiera profundizar sobre ese tema. Por otro lado, también preguntarle qué tipo de supervisión se realizó para esta obra, el consorcio certificador, quienes participaron. Se intervino también la Universidad Nacional Autónoma de México para validar la solvencia técnica de la obra. Se intervino el Instituto Politécnico Nacional y si actualmente estas empresas están contratadas por el gobierno del Distrito Federal. También preguntarle si sesionó el Comité de Incidentes Relevantes para determinar en marzo del año pasado la suspensión del servicio en 11 estaciones del metro. Si pudiera profundizar qué facultades tiene el Comité de Incidentes Relevantes y también preguntarle si en su opinión de no haberse interrumpido el mantenimiento que se tenía contratado hasta octubre del 2013, si se hubiera realizado el mantenimiento, no habría tenido que parar el funcionamiento de la línea 12. Es decir, con un buen mantenimiento, la línea 12 seguiría funcionando en las 20 estaciones. Esa sería mi pregunta concreta. Para el licenciado Mario Delgado, senador Mario Delgado, primero señalar que en términos del artículo 61 constitucional, usted no puede ser reconvenido, usted es senador de la República, no pueden corregirle en sus expresiones. Y yo le pediría que abundara nuevamente sobre esto de los PPS, yo con una observación. Advierto que en el PPS de la línea 12 hubo un estudio de mercado y hubo competencia. Y yo discrepo del de Zumpango, porque el de Zumpango fue adjudicado al innombrable Juan Armando Hinojosa en una operación totalmente irregular y que no han querido aquí crear una comisión de investigación que ha sido también impulsada por el diputado Huerta para el caso de IGA. Y me parece además digno de burla que el presidente Peña Nieto haya nombrado a un subordinado para que lo investigue, como es el caso de Virgilio Andrade, que además es íntimo amigo de Luis Videgaray y que tiene conflicto de interés y se tendría que excusar. Esos son casos flagrantes de corrupción, esos son casos de vergüenza y yo sé, compañeras diputadas, yo sé que ustedes no aplauden, pero esa es la realidad. Bien, tiene el uso de la palabra primeramente hasta por 3 minutos el licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon. Gracias, diputado. Bueno, respecto al dictamen técnico que está en la carpeta que voy a entregar en un momento más, se denomina dictamen porque son las conclusiones que presenta el sistema de transporte colectivo Metro respecto a si debe ser neumático o férreo. Sus conclusiones señalan que si bien puede usarse cualquiera de las dos, es el costo anual de mantenimiento de trenes y vías de operación y de consumo de energía eléctrica superior en 7% para el caso de la tecnología neumática. Y por esa razón se recomienda en este dictamen que sea férreo. Yo no habría podido, como jefe de gobierno, tomar esta decisión porque no me corresponde y no podría pasar por encima de un dictamen del sistema de transporte colectivo Metro. El Comité de Incidentes Relevantes se funda en la época que fue director del Metro don Emilio Mújica, en los años 90, porque no había un órgano de evaluación de riesgo interno en el Metro. Y se reinstala, porque en un periodo dejó de existir, se reinstala en el año 2009 con el propósito de conocer todos los incidentes aislados o genéricos que puedan poner en riesgo
la operación y sobre todo a los usuarios del metro. El ingeniero Salomón Sotay, en la comparecencia en la Asamblea Legislativa, señala que el Comité de Incidentes Relevantes no conoció a lo largo del año 2013 y hasta marzo del 14, no conoció de ningún problema en la línea 12. Es decir, el Comité de Incidentes Relevantes abordó el tema de línea 12 una vez que estuvo cerrada, dicho por él en comparecencia. No hay una explicación todavía de por qué no se actuó antes o por qué razón el comité antes no tuvo algún conocimiento de lo que estaba ocurriendo en la línea, si es que los problemas de la línea eran tan serios, como hoy se dicen. ¿Qué importancia tiene el mantenimiento? Yo diría las dos. Les voy a dejar aquí también un comparativo del informe que se conoció del mes de noviembre de 2013 por IFL con el de Sistra y sus recomendaciones que son de junio de 2014, porque son muy similares. ¿Qué quiere decir esto? Tampoco hay una explicación de por qué no se inició en noviembre o diciembre del 13 los trabajos que aquí se señalan. Y aquí se los dejo. Desde luego que el mantenimiento siempre tendrá un importante impacto. Máxime, y concluyo, cuando está correlacionado con lo que hoy parece ser un error de diseño o de especificación en los trenes que todavía no se nos señala claramente qué es, pero parece que así es. Y si eso es así, pudo haberse dictaminado mucho antes. Politécnico de la UNAM, soy muy breve. La UNAM tuvo un contrato de 118.511.000 pesos, primordialmente para lo que ya expliqué, que fue supervisar, dar su opinión y participar en todo lo que es el tramo elevado, la cimentación en particular, y el Instituto Politécnico Nacional de 66.313.000 pesos para instalaciones electromecánicas. Gracias, licenciado. Tiene uso la palabra el senador Mario Delgado Carrillo, hasta por 3 minutos. Gracias, diputado, por sus preguntas. A ver, se han también repetido innumerables veces cosas que no deben de sumarse en el tema del costo total de la línea. Ya lo ha dicho aquí el licenciado Marcelo Ebrard, lo dije yo, venía en mi presentación, la cifra, el costo de 21.803 millones de pesos. ¿Por qué no puede sumarse el valor total del contrato de los trenes? Porque ni siquiera se ha pagado. La obligación se va generando de manera mensual a partir del desempeño de los trenes. Es decir, a la fecha se han pagado 305 millones de dólares por la renta de los trenes. 305 millones de dólares. Es decir, no se puede sumar algo que no se ha pagado y por lo tanto no puede haber ahí ni corrupción, ni fraude, ni sobrepago, pues porque no se ha pagado. No sé si queda claro. Ahora, también, ¿quiénes participaron en la línea 12? O sea, fue una empresa que se formó de ahí y que se hizo muy famosa y que fue muy beneficiada. No. La línea lo hizo ICA, que es la empresa constructora con mayor tradición y mayor conocimiento del metro en México. Han hecho todas las líneas del metro de la ciudad. ¿Quién participó? Carso, pues la constructora actualmente más grande del país, que hace múltiples obras y es la que mayor capital tiene en México y en América Latina. ¿Quién más? Alstom, pues la empresa líder francesa en trenes. CAF, una de las empresas también pues con mayor reconocimiento a nivel internacional y que ha vendido cerca del 75% de los trenes que se han vendido en este país en los últimos 20 años y que ha ganado 2 de las 3 licitaciones que tienen que ver con trenes con esta administración. Es decir, no son empresas patitos. Entonces yo no me creo la conclusión de que todo está mal y que todo se hizo mal. Creo que esta comisión debería tomar mucha información. Por aquí decían que no coincide lo que decimos con los hechos. Todo lo que hemos venido a decir el día de hoy aquí está sustentado. Y justamente lo que tratamos es que no se siga distorsionando esta información con fines políticos. Ojalá, y qué pena, por ejemplo, un ejemplo que yo traía
pues no quisieron escuchar, porque la conclusión era muy favorable para esto. Es decir, que no podemos comparar peras con manzanas, finalmente eso iba. No puedes comparar operaciones de contado con contratos de prestación de servicios, porque llegas a conclusiones erróneas. Eso es lo que no me dejaron terminar en la anterior. Y que un contrato de prestación de servicios, pues evaluémoslos con los elementos que se evalúan, con los estudios costo-beneficio, tasa de interés de retorno social, y comparémoslo con la competencia, para estar seguros que en estos contratos, además son recomendaciones internacionales, que en estos contratos hay un buen acuerdo para el gobierno. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra para formular réplica el diputado Ricardo Mejía. Gracias, presidente. Bueno, pues agradecer tanto al senador Delgado como al licenciado Marcelo Ebrard. Me queda claro con esta información, más la que pueda desahogar la comisión, que el informe, entre comillas, que se presentó al Pleno es un informe totalmente arbitrario, faccioso, incompleto, y que se les violaron a ambos los derechos humanos, el derecho humano a ser escuchado en un juicio o en donde se desahogan imputaciones. Me queda claro que también el derecho humano al honor, a la honra, que aquí se les ha acusado con clara intencionalidad política, y me queda claro también que se pudo haber evitado la suspensión de la obra con un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo. Hubo un consorcio constructor, un consorcio certificador, intervino la UNAM, el Politécnico Nacional, fue auditado por la Auditoría Superior de la Federación, por la instancia correspondiente de la Ciudad de México, y aquí se han dicho muchas mentiras. Lo lamentable ahora efectivamente es que se ha afectado a 500,000 usuarios, que pudo haberse evitado, y me parece que esta obra de ingeniería es una obra muy importante que se tiene que recuperar. Es un proyecto que finalmente se logró, no como el proyecto fallido, como el Tren México-Querétaro, que ya se canceló, que fue motivo de corrupción y por eso se paró. Y también me parece claro que se tiene que reponer el procedimiento. Contrario a lo que aquí se ha afirmado, esto no se convalida por haberse turnado al Pleno, porque simplemente se enteró. Es como cualquier comunicación, no es un dictamen, no se modificó una ley, pero sí se le dio publicidad a través de la Gaceta Parlamentaria. Por eso hay una impugnación que en su oportunidad presentó la diputada Aleida Alavés, aquí presente, y que volvimos a presentar junto con ella varios legisladores, porque nos parece que es una aberración jurídica, nos parece que fue al calor del rencor presidencial que se hicieron ese tipo de imputaciones para pretender cobrar una afrenta, entre comillas, por haber supuestamente difundido las propiedades del presidente de la República, que está como el nopal, cada vez aparecen más propiedades. Y en ese sentido me parece que se tiene que reponer. ¿Sería cuánto, presidente? Está a tiempo de corregir su error y de volver a convocar. ¿Es cuánto? Tiene el uso de la palabra la diputada Magdalena Núñez Monreal. Hasta por 3 minutos. Gracias, presidente. Como lo señalé en mi primera intervención, esta comisión inició un procedimiento de investigación a todas luces plagado de vicios de inconstitucionalidad, y a pesar de ello imputa acusaciones cuando antes de hacerlo debió observar en su desarrollo la atención ineludiblemente de las distintas etapas que conlleve todo procedimiento de esta índole, mismas que debieron desarrollarse con estricto apego a la Constitución, lo que rige también para la primera actuación que se realice en un juicio o procedimiento, como lo es el emplazamiento a este, ya que solo en el caso de que tal acto sea debidamente realizado, no solo se garantiza el derecho de ser llamado, oído y vencido en un juicio o procedimiento, sino que se crea certeza que el particular
tuvo la oportunidad de hacer uso de su derecho de defensa, lo cual es evidente que la comisión no cumplió. Y la comisión no cumplió con lo que mandata la Constitución General de la República y la jurisprudencia, que es abundante sobre el tema, porque el objetivo ha sido desprestigiar a las fuerzas políticas de izquierda con miras al proceso electoral en curso. Tan es claro que el objetivo de esta comisión tiene tintes políticos, que su secretario, Jorge Francisco Sotomayor Chávez, ha tomado decisiones de último momento que nos muestran el verdadero fondo del asunto. De ahí que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se pronuncia por dejar sin efecto el informe de la comisión, puesto que es a partir de esta fecha que se le ha concedido el derecho de audiencia al ciudadano Marcelo Ebrard Casaubon. Es en verdad lamentable que esta comisión, perteneciente a la Cámara de Diputados, que promovió la trascendental reforma en materia de derechos humanos al reconocerlos en el artículo 1 de nuestra ley fundamental, en lugar de realizar sus actividades observando los tratados internacionales relativos a los derechos humanos, haya realizado una investigación violando el derecho humano de acceso a la justicia contenido en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Licenciado Ebrard, ¿considera usted que detrás de esta investigación existe la intención de afectar a las fuerzas progresistas de izquierda en la ciudad por motivos electorales? Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon. Diputada, yo suscribo lo que usted acaba de señalar de manera muy puntual. Como aquí ya se vio a lo largo de esta comparecencia, hay diversos documentos que he presentado que ponen en tela de juicio o de plano contradicen o dejan sin fundamento las afirmaciones que se hacen en el informe. También, como ya quedó aquí expuesto, se ve intencionalidad política cuando se reproducen partes de las auditorías que ya están resueltas. Y por último, me parece que como está ese texto, no ayuda ni a deslindar responsabilidades, ni a explicar lo que está ocurriendo, y menos a que la línea pueda funcionar pronto. Ya he dicho, y no tomaría yo más tiempo, cuál es el razonamiento que creo que está detrás de todo lo que ha venido ocurriendo, y celebro que el día de hoy lo podamos decir aquí y que quede la constancia en lo que es el archivo de la comisión y el cuerpo del informe, de que las afirmaciones que explican que la línea 12 hoy está suspendida la mitad y que ha tenido esta afectación a 500,000 de personas, no es cierto que se deriven de irregularidades y corrupción, porque eso ha quedado claramente establecido. Al día de hoy no tenemos siquiera el diagnóstico final, suponemos, pero no tenemos el diagnóstico final y ojalá lo tengamos muy pronto. Muchas gracias, diputada. Gracias, licenciado. Tiene el uso de la palabra el diputado Antonio Cuellar Estefan, hasta por 3 minutos. Gracias, diputado presidente. Me llama mucho la atención, desde luego, me parece inclusive curioso que el diputado Mejía se refiera a que esta no es una obra fallida, sino que sí lo es la línea o el tren que va de México a Querétaro, cuando al final del día no hay alusiones, si hay una obra verdaderamente fallida, y creo que hay 500,000 personas que lo atestiguan, y además aquí lo hemos venido a escuchar reiteradamente, es precisamente la línea 12 del metro. También me llama la atención que se diga que no hay irregularidades ni corrupción, cuando al final del día también de parte del Contralor General del Distrito Federal escuchamos que se impusieron una cantidad importante de sanciones a servidores públicos en forma ejemplar y como nunca antes en el pasado se había sucedido. Tengo un par de preguntas, una para el licenciado Marcelo Ebrard y otra para el senador Mario Delgado. La primera tiene que ver con la responsabilidad que como jefe de gobierno
como jefe de la Administración Pública del Distrito Federal, él pudo haber tenido con relación a los actos de sus subordinados. A mí me gustaría saber, a su parecer, y habiendo ya confirmado y habiéndonos dicho que muchas de estas decisiones se tomaron por Proyecto Metro, por órganos colegiados de los mismos desconcentrados o descentralizados del Distrito Federal, ¿por qué el jefe de gobierno no tiene que responder como jefe de la administración pública y con las facultades constitucionales para velar por la correcta observancia de la ley respecto de los actos de sus subordinados? Y por otro lado, para el senador Mario Delgado, él nos ha presentado, hay un par de láminas y fotografías en donde habla y hace referencia, desde luego, de las muchas bondades que derivan de los procesos de concurso para la adjudicación de contratos de obra pública o de prestación de servicios, como en este caso en lo particular. Y nos hace referencia, desde luego, a cómo, tratándose la contratación de la obra urbana, digamos, inmobiliaria, sí se llevó a cabo la preparación de esta licitación en la que comparecieron, según nos dice y según hemos podido desde luego verificar, 6 contratistas interesados. Si tenía conocimiento de esto y si efectivamente, como lo marca la Constitución, esta competencia entre constructores es tan beneficiosa, ¿por qué no se concursó el arrendamiento del material rodante? Y luego nos dice, efectivamente, que la suma de la pensión rentística por el material rodante, pues no hace un todo del contrato. Y yo diría que es una forma de ver el precio de los contratos. El precio del contrato, tratándose del contrato de arrendamiento, es a largo plazo, se va devengando de momento a momento, a diferencia del contrato de compra. Si hubiera sido la compraventa del material rodante, del material o de los vehículos con neumáticos, al final del contrato, de cualquier manera, si algo le hubiera quedado a la ciudadanía, hubiera sido propiamente los vagones de tren. Aquí se dice que es más barato porque nada más vamos a estar pagando 305, 350 millones de pesos cada X cantidad de tiempo, pero al final del día y al final del arrendamiento, la verdad es que no vamos a tener vagones. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a tener que rentar más vagones y así a perpetuidad, y teniendo entonces esta erogación y este gasto y este hoyo en el presupuesto de manera cotidiana. ¿Cómo fue, sin concursarse, que usted decidió como secretario de Finanzas decidir mejor arrendar el equipo con este sobrecosto, desde luego de largo plazo? Gracias. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon para dar respuesta. Gracias, señor diputado. Bueno, yo le diría en primer lugar que, como aquí ya se señaló, no hay ninguna obra pública federal o en ninguna entidad federativa en donde la Auditoría Superior de la Federación haya auditado la suma que le refería yo hace un momento, de 15,000 millones de pesos. Siempre se toman muestras pequeñas. Y me atrevo a señalar que no se puede explicar lo que está ocurriendo hoy en la línea por corrupción, porque ese órgano autónomo, que además informa a esta Cámara y a las diputadas y diputados, determinó que no hay observaciones y menos procesos de irregularidad o sanciones. Solo están en litigio 32 millones por una controversia entre el consorcio y el gobierno del Distrito Federal. Entonces, diputado, con todo respeto, esas auditorías cubren una proporción inmensa de los recursos. Las decisiones, por ejemplo, la que se mencionó del convenio modificatorio número 1, la auditó la Auditoría Superior de la Federación, lo da por solventado, por explicado. Entonces, no veo ahí, honestamente, la razón por la cual la línea hoy está parada. Tan es así, pasando a lo que usted señala del Contralor del Distrito Federal, que la obra se recibe sin observaciones, con presencia de la Contraloría, el día 8 de julio de 2013. Son después de que se cierra la línea que se imponen sanciones que, por cierto, están sujetas, como usted sabe, a juicio. No podemos presuponer si esas sanciones van o no, al final, a ser confirmadas por los órganos jurisdiccionales. Entonces, por esa razón le digo que la explicación aquí no es corrupción, y menos, como se señala o se señaló, me parece a mí dolosamente en el informe, en contra de mi persona. Menos aún, porque a esta fecha yo no estoy sujeto a ningún procedimiento ni federal ni local. Y créame usted que si hubiese un elemento de corrupción imputable a mi persona, con la correlación de fuerzas que hoy hay, yo estaría seguramente sujeto a proceso en este momento. Gracias por su atención. Gracias, licenciado. Tiene el uso de la palabra para dar contestación
El senador Mario Delgado Carrillo está por 3 minutos. Muchas gracias. Diputado, me sorprende mucho que siendo integrante de esta comisión tenga tal desconocimiento de la línea 12. Ahora me explico cómo llegan a esas conclusiones. Se lo digo con todo respeto. No hay 6 empresas constructoras. A ver si regresamos la lámina, por favor. Ya estamos en los trenes. Estamos hablando de los trenes y ahí decimos que aquí no nos pasó lo que en la México Querétaro, que hubo 12 empresas que dijeron, vámonos porque aquí hay gato encerrado. Bueno, fue casa encerrada. Pero aquí sí hubo 6 empresas internacionales. ¿Sí? ¿Pueden regresar la lámina, por favor? Que presentaron propuesta técnica y financiera. Ahora, usted hace muchas referencias jurídicas, pero no sé por qué no leyó. Usted leyó un párrafo del 134 constitucional, pero no leyó el que sigue, que dice, cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no son idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. Entonces, hace referencia a la ley de adquisiciones, donde se establecen las excepciones. Y las excepciones, entre otras, hay adjudicación directa, no es un procedimiento ilegal. Aquí está, en la Constitución. Hubiera sido bueno que lo leyera para demostrar que no hay dolo y mala fe en su comentario. Entonces, cuando se hace un sondeo de mercado y se cumplen las condiciones de oportunidad, eficacia, eficiencia, entonces se puede hacer una asignación. Ahora, ¿cómo se garantizan esas condiciones? Si no se dan adjudicaciones simplemente a alguna empresa que te cae bien, tienes que demostrar esas condiciones. Y están demostradas ahí, justamente donde tienes el mejor precio, la mejor evaluación técnica y la mejor entrega oportuna de lo que tú estás solicitando. A ver, hay que dar una leída básica al contrato. Claro que la ciudad se queda con los trenes. Al finalizar el contrato, después de 15 años, la ciudad se queda con los trenes. Es decir, el PPS incluye la fabricación y del material rodante y te quedas tú al final con ellos. ¿Cuál es la gran ventaja? Que si tienes 15 años de trenes donde se les da un mantenimiento óptimo, y además incluye la actualización tecnológica, en el año 15 vas a tener 30 trenes nuevos, prácticamente nuevos. Entonces, pues es falso. Y la otra, pues no, yo no decidí que fuera acá, no sé si vio mi presentación inicial. Yo no puedo. La Secretaría de Finanzas no tapa baches, no construye puentes, no compra vacunas, no construye metros, ni renta trenes. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el diputado Antonio Cuéllar Estefan, hasta por 3 minutos para la réplica. Pues mire, gracias, diputado presidente. Desde luego que hay una serie de excepciones al proceso de licitación pública, como lo establece desde luego la ley de adquisiciones. Hubiera sido interesante conocer cuáles fueron las motivaciones con relación a la adjudicación de los contratos para el arrendamiento del equipo rodante. Y hubiera sido interesante conocerlo de parte de usted, debido a que, a pesar de que aquí se diga que el gobierno de la capital ha tenido un especial interés en ser transparente con relación a estas obras, pues resulta que todos los expedientes que tienen que ver con la adjudicación de los contratos están guardados en el sigilo, lo mismo que con relación a otras obras, de tal manera que nunca sabremos de la motivación con relación a la entrega, a la adjudicación directa de los contratos de arrendamiento. Nos quedamos desde luego nosotros con el interés de seguir conociendo. Se rindió ya un informe preliminar, no es un informe definitivo. Hemos estado abiertos en el Grupo Parlamentario del Partido Verde a escuchar la posición de ustedes, como la posición de todas las personas que puedan estar interesadas o que tengan que ver en este procedimiento, en esta obra fallida de la línea 12 y en lo que se tendrá que pagar para echarla a andar para beneficio de la ciudadanía de la Ciudad de México. Desde luego, yo sí se los puedo decir que como ciudadano, como representante de ciudadanos mexicanos que utilizan el metro, yo tenía la esperanza de escuchar de parte de ustedes, más que a lo mejor este tono irónico con relación a nuestras preguntas y a nuestras
reflexiones con relación a lo que ha sucedido en la línea del metro, yo tenía la esperanza de escuchar algún sentimiento empático de ustedes con la ciudadanía. Es difícil, desde luego, ser empático con ellos cuando nunca se ha sufrido lo mismo que muchas gentes que se transportan en el metro y que tienen que atravesar en lugar de la media hora que normalmente hubieran tenido que ocupar para ir de un lugar a otro, pues de 2 horas quizá atorados en los sótanos y en los subterráneos a 40, 45 grados de temperatura. Es difícil entenderlo, hubiera sido muy bueno escucharlo y esperamos desde luego que pronto pueda echarse a andar la línea 12 del metro para que pueda ayudar en este derecho a la movilidad que nosotros hemos aprobado y que desde luego le corresponde a toda la ciudadanía de México. Es cuanto, diputado presidente, gracias. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Roberto López Suárez, hasta 3 minutos. Gracias, presidente. Primero quisiera señalar, como ya se ha dicho por parte de nuestro grupo parlamentario, que el procedimiento que se ha hecho en esta comisión para presentar un informe es totalmente desmesurado, es sucio, y que nosotros desde el principio hemos señalado que la instalación de esta comisión no podía ser una prebenda política, como así lo ha tomado el PRI. Nosotros hemos señalado desde la comisión, y bien lo decía nuestro compañero Carlos Reyes Gamis, que hay una decisión muy acertada que tomó el gobierno de la ciudad este gobierno, que es evitar precisamente que tuviéramos un accidente del cual nos tuviéramos que arrepentir. Y yo creo que eso aún no le queda claro a muchos de los que están en esta comisión. Yo creo que finalmente hay responsabilidades que cada quien tiene que asumir y me parece que el hecho de que se haya elaborado este informe está totalmente sesgado y además cometen un error catastrófico, que es señalar a presuntos responsables, erigiéndose como Ministerio Público desde quien proyecta este informe y violando todos los derechos. Además, cuando había, bien lo decía el diputado Doval, en su momento ya una solicitud incluso del PAN para que pudieran venir, e incluso a quienes hoy señala este informe lo habían manifestado públicamente. Esa parte la quisiera dejar muy claro y que ojalá las comisiones funcionaran igual. Por ejemplo, nunca se quiso que vinieran a ciertas comisiones como la de Monex algunos funcionarios o exfuncionarios del gobierno federal. Pero bueno, yendo sobre todo a lo que tiene que ver con el tema, me queda claro que la construcción de la línea 12 es un contrato firmado entre el proyecto Metro y el consorcio de construcción, y que se siguió todo un procedimiento, y en ese procedimiento se tiene un convenio donde en este caso las empresas son responsables por alguna falta, algún defecto o alguna deficiencia. Sabemos también, y esto lo quisiera señalar con toda claridad, mis observaciones no son relativas a lo que presenta el informe, sino a las comparecencias que ha habido de los diferentes funcionarios y de las empresas. El punto principal que nos han señalado son las curvaturas, la compatibilidad riel rueda. Mi pregunta sería inicialmente si en este caso Marcelo Ebrard tuvo conocimiento por parte de quienes se encargaron de supervisar antes de inaugurar la obra, si había alguna anomalía respecto a este tema, porque en la comisión algunos funcionarios y algunas empresas sí nos señalaron que habían observaciones que se habían dado y que eso fue parte de lo que llegó a la conclusión el gobierno actual para parar parte de la línea, el funcionamiento de parte de la línea del metro. Pregunto esto porque tengo algunos datos y quisiera también saber, varios de los que están aquí presentes han sido servidores públicos, me refiero a funcionarios públicos. Cuando se hace un acta de entrega-recepción, no se firma de conformidad, como lo decía el diputado Mejía. Se hace un acta, se recibe y hay un periodo para hacer observaciones. ¿Tiene conocimiento usted, licenciado Marcelo Ebrard, si hubo observaciones, ya sea por la vía del contrato o el acta de entrega-recepción? Gracias, diputado. Para responder, tiene el uso de la palabra el licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, hasta por 3 minutos.
tres cosas, yo diría, primero, la línea fue diseñada y va a estar funcionando este año para dar servicio a más de 500,000 de personas. Y por supuesto que lo que nos preocupa, el primer interesado en que esa línea estuviera funcionando es el de La Voz. Segundo, respecto a si tuve noticia, ya le comentaba yo hace un momento, diputado, que actuamos en función al reporte que presentó el consorcio certificador, que hasta el día de hoy no ha sido cuestionado. No hay ningún procedimiento respecto a la certificación. Calidad de materiales, sistemas, etcétera. Ese informe del consorcio certificador, pues para eso se contrató en 2009. Fue una licitación internacional. Si no tenía yo ningún elemento a la vista diferente a eso. No recuerdo ningún elemento. Si lo hubiese habido, pues no se habría inaugurado la línea, no se habría echado a andar. Ahora, respecto al acta de entrega o a la minuta de entrega-recepción, bueno, esa es la que se conoce. Yo no tengo acceso, y en eso estoy en desventaja, a toda lo que es el acta de entrega-recepción con todos sus anexos. La minuta, lo que se conoce, ¿por qué se conoce? Porque fue publicada, por eso la tengo. Lo que dice es que hay anexos, si quiere, y si me permiten se los leo porque tengo 1 minuto 30 segundos, se mencionan los anexos 5, 6, 7, 8 y 9, en los cuales se relacionan los trabajos faltantes o mal ejecutados, para formar parte de la misma, se entiende, del acta, pero que no impiden el servicio regular y seguro de dicha línea. Es decir, ahí me queda claro que la valoración del sistema para esta fecha era que la línea estaba operable, era segura y que podían seguir adelante. Como lo fue para tu servidor cuando se inició la operación de la línea número 12. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Para réplica tiene el uso de la palabra el diputado Roberto López Suárez, hasta por 3 minutos.